Muy buenas familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Durante el último vídeo comentamos una idea muy sencilla con Bitcoin. Mientras estábamos rondando en los 72.000, 72.500 dólares, comentamos que lo ideal sería buscar en este caso un retroceso más o menos hasta la zona de los 70.000, 69.500 dólares y volver a reincorporarnos al movimiento alcista. En este caso, pues oye, cualquiera podría haber hecho cualquier cosa. En este caso, abrir una operación en corto, vender algunas altcoins en spot para recomprar en los retrocesos o simplemente quedarnos viendo el mercado y ver en este caso cómo reacciona en primer lugar en los retrocesos y ver cómo se comportan sobre todo las altcoins, con lo cual a partir de aquí volvemos a iniciar de nuevo un tramo y sobre todo analizar el mercado de cara a las elecciones en Estados Unidos que son el martes que viene, con lo cual vamos a tener probablemente un mercado bastante movidito. Espero por supuesto que este tipo de contenido os ayude, que le deis muchísimo apoyo y dentro vídeo. Iniciando por lo más importante, tenemos las elecciones de Estados Unidos a la vuelta de la esquina. Mañana subiré un vídeo en este caso, más sin que nada para que simplemente veáis cómo podría afectar al mercado que gane Trump o de lo contrario que gane Kamala. Obviamente centrándonos por supuesto en el ecosistema cripto. En este caso, como bien veis, ha bajado la posibilidad para Trump a un 61,1% y para Kamala Harris ha subido hasta el 39%, ganando durante este último día un 2,4% de subida. Durante este último día también hemos tenido cierta reacción negativa en el mercado. Es cierto que los índices americanos están cayendo de forma, bastante agresiva, al menos los últimos 2 días, ya que hemos tenido un par de noticias importantes. En este caso, la plataforma social de Trump ha caído, o al menos lleva una caída durante el día de hoy de prácticamente un 14%. Yo creo que esto es normal, básicamente porque estamos muy cerca de elecciones y todo lo que ocurra a nivel general con las elecciones va a afectar a todo lo que esté involucrado con Trump, con lo cual tenemos por un lado en este caso a su principal red social y por otro lado también tenemos otras noticias bastante importantes. Iniciando por lo más importante, tenemos las elecciones de Estados Unidos a la vuelta de la esquina. Mañana subiré un vídeo en este caso, más sin que nada para que simplemente veáis cómo podría afectar al mercado que gane Trump o de lo contrario que gane Kamala. Obviamente centrándonos por supuesto en el ecosistema cripto. En este caso, como bien veis, ha bajado la posibilidad para Trump a un 61,1% y para Kamala Harris ha subido hasta el 39%, ganando durante este último día un 2,4% de subida. Durante este último día también hemos tenido cierta reacción negativa en el mercado. Es cierto que los índices americanos están cayendo de forma, bastante agresiva, al menos los últimos 2 días, ya que hemos tenido un par de noticias importantes. En este caso, la plataforma social de Trump ha caído, o al menos lleva una caída durante el día de hoy de prácticamente un 14%. Yo creo que esto es normal, básicamente porque estamos muy cerca de elecciones y todo lo que ocurra a nivel general con las elecciones va a afectar a todo lo que esté involucrado con Trump, con lo cual tenemos por un lado en este caso a su principal red social y por otro lado también tenemos otras noticias bastante importantes. Por otro lado, hemos tenido durante el día de hoy una noticia muy importante para el mercado, en general, que afecta tanto al mercado de las criptos, pero sobre todo a la bolsa tradicional. En este caso, a la 1:30 han salido las nóminas no agrícolas. Como bien veis, es un resultado que ha salido a la 1:30 hora española, porque esta semana se ha cambiado el horario y el mercado abre una hora antes. En este caso, el pronóstico estaba en 106.000 nóminas no agrícolas, pero han salido 12.000. Y por otro lado, hemos tenido las nóminas privadas no agrícolas que han salido en 28.000 frente a su pronóstico de 90.000. ¿Esto qué quiere decir básicamente? Que durante este último mes apenas han habido creaciones de puestos de trabajo. Y esto es muy importante porque tenemos la próxima reunión de la FONC dentro de 6 días. Y como bien veis, ahora mismo hay una posibilidad de un 100% para que la Fed reduzca durante este próximo mes los tipos de interés en un 25%, que en este caso serían 25 puntos básicos. Esto es muy importante porque, como bien veis, estamos teniendo una desaceleración económica en Estados Unidos. Esto puede ayudar muchísimo a impulsar de nuevo, o al menos yo creo que es un buen incentivo para impulsar la economía estadounidense y también afecta de forma muy positiva al tema y al sector de las criptomonedas. Y dejando en este caso atrás los fundamentales, iniciamos con Bitcoin, que se encuentra en estos momentos en 70.000 dólares, para ser más preciso 70.100 dólares. Y aquí esto lo vimos de hecho en el vídeo de ayer, de anteayer en este caso, porque ayer no tuvimos ningún vídeo en el canal, pero justo comenté cuál era para mí el plan con Bitcoin, mientras, como bien veis, estábamos aún en la zona de los 72.000 dólares.
o lo que yo personalmente espero, es lo siguiente. En un gráfico de 4 horas ya hemos tocado varios niveles importantes, la zona de los 72.000, y obviamente nos hemos quedado a nada de romper, como bien veis, su all time high. Pero lo ideal es volver a retestear el máximo del 28 de julio, más que nada porque, como bien veis, el precio rompe el lunes, en este caso de madrugada, tirando hacia el martes en la sesión asiática. Es decir, toda esta subida, ¿vale? Como bien veis, prácticamente desde el lunes hasta el martes se da en la sesión de Asia. Lo ideal, teniendo en cuenta que tuvimos una zona de resistencia en 69.500. Bueno, no lo voy a hacer más largo ni os quiero dar mucho mayor bombo, pero justo más o menos aquí lo tuvimos. De hecho, nosotros en la comunidad privada planteamos, oye, pues si Bitcoin va a caer a 70.000, 69.500, vamos a intentar buscar en este caso un short, aunque ya os digo que yo por ahora no estoy muy a favor de las operaciones en corto hasta que finalmente no rompamos all time high en Bitcoin y tengamos en este caso una divergencia bajista o simplemente el precio veamos que toca el máximo histórico y enseguida se da la vuelta. Pero como bien veis en un gráfico de una hora, de hecho la operación casi nos toca stop loss. En este caso tuvo una reacción de subida en el día de ayer y posteriormente hemos caído, ¿no? En este caso, como bien veis, miércoles, jueves se queda prácticamente consolidando y el jueves por la tarde tiene un retroceso grande. En este caso llegamos a nuestra zona de los 69.500 dólares, que es el máximo anterior. Esto lo vamos a ver mejor en un gráfico H4. Como bien veis, tocamos el máximo del 21 de octubre cuando el precio en este caso rompe, y si nos vamos a una temporalidad diaria estamos hablando de la zona que coincide en este caso con los máximos del 29 de julio. Pero obviamente Bitcoin ya ha reaccionado a esos niveles. Obviamente yo los vídeos los hago un poco más tarde, los suelo subir por la tarde, con lo que mi actualización del mercado es posible que a muchos de vosotros os llegue tarde. Por eso siempre os animo a que entréis en la comunidad privada, o al menos que la probéis durante un mes. Os gusta, perfecto, y no os gusta, no hay ningún tipo de problema, no tenéis ningún tipo de compromiso conmigo y obviamente no hay permanencia ni nada por el estilo. Tenéis el acceso a la zona de miembros desde la descripción o desde el primer comentario fijado, y también se puede acceder directamente desde la zona de miembros de YouTube, por si alguien se fía un poco más de YouTube. En este caso, ¿qué ha ocurrido durante el día de hoy? Pues hemos tenido las nóminas no agrícolas y Bitcoin nos ha dado el long desde los 69.500 dólares. Cuando Bitcoin ha llegado a la zona de los 71.500 he avisado de un cierre parcial y, como bien veis, se ha dado la vuelta enseguida. Y posteriormente, en un gráfico más pequeño, nos ha vuelto a dar un long, que nosotros en este caso lo hemos aprovechado en 69.500 dólares hasta 70.500, que es en este caso donde se crea este imbalance grande y donde espero que el precio reaccione. Como bien veis, otra vez nos hemos vuelto a dar la vuelta, y en estos momentos es donde aquí debemos reflexionar un poco y sobre todo fijarnos en temporalidades más grandes. Bitcoin en un gráfico de una hora no tiene buena pinta, y Bitcoin en un gráfico de 4 horas aún no nos está dando suficientemente información como para valorar un próximo movimiento alcista. ¿Qué creo yo que va a ocurrir a partir de aquí? Hombre, pues lo importante es entender en un gráfico diario que viernes, sábado, domingo no deberíamos tener grandes movimientos en Bitcoin. En segundo lugar, que para mí, en este caso, para volver a plantear algún long más grande, yo personalmente esperaría que el precio nos intente rellenar este imbalance, que se encuentra aproximadamente entre 68.500 y 69.000 dólares. Yo personalmente, ahora mismo, lo que es el corto plazo, no querría bajo ningún tipo de concepto ver a Bitcoin por debajo de estos niveles, porque yo creo que se volvería bastante bajista, con lo cual para mí, mientras Bitcoin esté por encima de 69.000 aproximadamente, 69.500, voy a seguir planteando una ruptura por encima de esos máximos históricos. El problema es que nos acercamos a un día muy importante la semana que viene. El martes va a ser muy importante y el jueves también van a ser días bastante importantes en Estados Unidos, con lo cual Bitcoin, mientras se mantenga por encima de 69.000 dólares, para mí es alcista, pero aquí lo importante es las altcoins, y muchos seguís sin entenderlo, muchos seguís en un universo que yo creo que es paralelo en estos momentos, que es esa querida altcoin season, que no va a llegar ahora mismo a lo que es el corto plazo. Pero lo más importante es que entendáis cómo debería distribuirse ese capital, y sobre todo, y lo más importante, entender que cuando Bitcoin durante estos últimos días ha estado reaccionando con caídas, pues a las altcoins esas caídas les está afectando mucho más, y cuando Bitcoin está subiendo, a las altcoins les cuesta subir muchísimo más. Y aquí es donde la situación se complica un poco más. Para nosotros, en realidad, empezar esa altcoin season tan querida y que las altcoins comiencen a moverse un poco mejor, necesitamos, por supuesto, que la dominancia caiga, y sobre todo que caiga de forma muy agresiva, cosa que yo creo que por ahora no va a suceder. El capital que está entrando a Bitcoin es mucho mayor del que estuvo entrando en el año 2021, y como bien veis, la dominancia está en niveles que no vemos desde hace prácticamente 3 años. No, pero Vlad, en estos momentos estamos llegando a un nivel... Yo creo sinceramente que la dominancia debería retroceder.
pero no lo está haciendo, con lo cual no vamos a intentar adivinar el futuro. Obviamente podemos posicionarnos en algunas altcoins y demás, pero por ahora el futuro sigue siendo bastante incierto. Hombre, yo más o menos esperaba que sobre la zona del 60% la dominancia en Bitcoin fuese a retroceder un poco, pero por ahora no lo está haciendo, con lo cual vamos a seguir con la predisposición de que a la mínima que Bitcoin suba va a subir más que las altcoins, y cuando retroceda va a retroceder en teoría menos que las altcoins, y eso es gracias o en culpa por parte de la dominancia. Si nos fijamos, en realidad no podemos comparar Bitcoin, ciclos ni nada por el estilo, porque lo cierto es sí que la dominancia en Bitcoin en el año 2021, desde marzo hasta prácticamente mayo del 21, cayó de forma agresiva, pero luego se estuvo manteniendo en rango, en una zona de acumulación, y como bien veis rompió esa acumulación y en estos momentos se está distribuyendo, y no solamente eso, sino que está teniendo todo el rato subidas tras subidas, cae un poquito, vuelve a subir y vuelve a subir. El dinero que está entrando en Bitcoin es mucho mayor que el que entró en el año 2021, y eso os lo voy a enseñar en estos momentos con unos datos bastante simples. Para que más o menos entendáis la situación en la que estamos en estos momentos, os vale con revisar esta gráfica. Simplemente nos explican las fases que deberían haber para poder llegar finalmente a una altcoin season. En estos momentos estamos en la fase 1. ¿Por qué? Porque la gran cantidad de dinero se está destinando a Bitcoin. En primer lugar, la dominancia ha superado el 60%. En segundo lugar, prácticamente todo el dinero está fluyendo a Bitcoin o a algunas meme coins, a SEI, a SUI, de repente alguna narrativa que pilla algo de FOMO, pero que tampoco es capaz de mantenerse a lo largo del tiempo, como ha ocurrido con la inteligencia artificial o incluso las RWA, que han tenido mucho FOMO a inicios de este año, pero ya prácticamente nadie habla de ellas. Bien, pues en este caso nosotros entendemos que estamos en la primera fase, y que de hecho la primera fase está siendo las más duras del mercado. ¿Por qué? Simplemente basta con que os fijéis en este dato. Como bien veréis, en este caso el market cap total que hubo en el sector cripto en el año 2021 llegó casi hasta los 3 trillones de dólares. En este caso nos quedamos en 2,86 trillones. Bien, se supone que en este año hemos llegado, en este caso como bien veis, a 2,7 en el pico de marzo, y ahora mismo nos encontramos más o menos en 2,3 trillones de market cap en todo el ecosistema cripto, es decir, cogiendo prácticamente todas las monedas que hay a día de hoy. Bien, pues si nosotros nos fijamos en algunos datos importantes, Bitcoin durante estos últimos días casi rompe máximo histórico. De hecho, nos hemos quedado a una distancia de 100 dólares, es decir, prácticamente hemos roto el máximo histórico del año 2021, porque en estos momentos, de hecho, Bitcoin se encuentra prácticamente en esa misma zona, con lo cual se supone que simplemente comparando la gráfica de Bitcoin con el market cap ya deberíamos estar casi en los 3 trillones de dólares. El problema es que prácticamente la gran mayoría del dinero se ha destinado a Bitcoin, porque de hecho, si vosotros os fijáis en algunas monedas de las más grandes del mercado, Ethereum a día de hoy se encuentra casi a un por 2 de distancia de acercarse a los máximos del año 2021, y con esto lo podríamos ver con prácticamente todas las monedas. BNB, Solana, Link en estos momentos se encuentra a una distancia de su máximo histórico de un 364%. Polkadot, Near Protocol, Matic, Cardano y todas este tipo de monedas se encuentran todas a una distancia prácticamente de un por 5 a un por 10 de su all time high en el año 2021, con lo cual ya tenemos la primera parte, que es la más dura del mercado, es decir, prácticamente todo el dinero está yendo a Bitcoin. En la segunda fase tendríamos que ver a Ethereum tener cierta divergencia alcista respecto a la gráfica de Bitcoin. ¿Cuándo creo que va a llegar ese momento? Hombre, pues yo creo que es cuestión de tiempo, y simplemente deberíamos fijarnos en una zona clave. Como bien veis, Ethereum lleva en un rango comprendido más o menos los últimos meses. Desde que rompimos el 29 de julio hemos estado más o menos, yo simplemente me fijo en los cierres semanales, como bien veis, más o menos en un rango que va de 2.300 a 2.800 dólares. Es decir, prácticamente no hay mucho que hacer con Ethereum sobre estas zonas, porque estamos dentro de este rectángulo. Lo ideal para comenzar a tener un mejor movimiento en las altcoins sería que Ethereum recuperara el nivel que perdimos a comienzos de este verano, que es la zona del 5 de julio, que es el nivel de los 2.800 dólares. Ese nivel que tanto os comento yo en los vídeos es una zona muy importante, y no solamente va a afectar a Bitcoin y a Ethereum, sino que va a afectar mucho a las altcoins. Ese nivel, si Ethereum lo consigue romper y se mantiene por encima, debería darnos una subida muy grande en las altcoins. Ese nivel del 5 de julio, para que más o menos estéis en situación y lo podáis comparar, es este nivel de aquí en Bitcoin, en la zona de los 54.000 dólares. Bitcoin desde ese mínimo se encuentra actualmente a una distancia de casi un 30% de subida, y Ethereum se encuentra en ese mínimo del 5 de julio
julio a una distancia de un 11% de bajada, con lo cual entenderéis que la situación sigue sin ser positiva y por ahora no tenemos ningún tipo de divergencia alcista en las altcoins, y es por ello que os comento siempre que aún no estamos en esa fase del mercado en la cual deberíamos empezar a tener FOMO, ni mucho menos, sino que lo que yo creo que deberíamos estar haciendo en estos niveles es un poco de precaución, porque tenemos a Bitcoin casi rompiendo máximos y las altcoins no acompañan. Para ver una mayor continuación en altcoins sería necesario que Bitcoin rompa su máximo histórico, consolide por encima y a partir de ahí obviamente las altcoins sí que se moverán un poco mejor. En segundo lugar, el dinero que está entrando en Bitcoin en este ciclo es una completa barbaridad. Simplemente fijándonos en los ETFs, en las instituciones, hemos tenido año en este caso de halving. También ha sido muy importante ver que en este caso Bitcoin ha cogido un peso muy importante en el mercado. Hombre, pues simplemente con fijarnos en que muchísimas instituciones se están interesando por Bitcoin, pues yo simplemente revisaría algunos datos como por ejemplo los inflows de los ETFs, o por ejemplo fijándonos que desde marzo se han acumulado bastante esos ETFs, o simplemente fijándonos que prácticamente desde septiembre, pero lo más importante este mes de octubre, hemos superado prácticamente a todos los volúmenes de los anteriores meses hasta el mes prácticamente de abril. En este caso obviamente el máximo histórico de marzo no lo hemos podido romper, pero esto simplemente nos muestra que ahora mismo Bitcoin, yo sinceramente que el peso que ha cogido durante este último año se va a seguir manteniendo, es decir, no creo que vivamos una pedazo de mega tendencia alcista en las altcoins de la misma forma que se hizo en el año 2021. Sí creo obviamente que las altcoins van a subir, pero no lo harán en la misma medida, ni mucho menos creo que lo que sea la dominancia en Bitcoin vaya a retroceder al 30, 40 o incluso el 50%, o al menos es lo que yo creo por ahora. Sí creo que la dominancia va a caer, debería caer, pero no creo que lo haga en una gran medida en estos momentos. Entonces, de hecho, yo lo único que creo que deberíamos fijarnos durante estas próximas semanas para entender si podríamos tener realmente esa subida tan importante en las altcoins es en este caso revisar el Total 2. Para mí es la gráfica más importante en estos momentos, ya que si podemos simplemente mantenernos por encima de estos máximos, creo que Ethereum le irá mucho mejor y obviamente creo que las altcoins van a poder acompañar mucho mejor con estos movimientos. De hecho, llevo comentando estas últimas semanas que al Total 3 le va mucho mejor y esto lo podemos comprobar prácticamente todos los días en todo momento. Podemos ver que las altcoins se mueven en general mucho mejor que Ethereum. En general Ethereum se está moviendo muy mal durante estas últimas semanas y es muy importante esto para que no perdáis dinero y sobre todo al menos que durante un cierto periodo de tiempo, aunque veáis que Bitcoin está intentando romper máximos y ese tipo de cosas que por supuesto son muy alcistas en Bitcoin, no lo están siendo para nada en las altcoins. Simplemente podemos fijarnos con esta última subida de Bitcoin hasta los $73.000. En este retroceso que acabamos de tener, acaba de destrozar completamente a la gran mayoría de altcoins, así que simplemente cabeza, paciencia. Espero que este tipo de contenido por supuesto os guste, os sirva y sobre todo si le dais un buen like voy a subiros mañana un contenido el cual creo que os va a gustar bastante, que esperamos que hagan las criptos con las elecciones de Estados Unidos.